mi pantalla. Y bueno, entonces hemos visto estos dos videos que tienen que ver con el tema del que vamos a hablar. Entonces me gustaría empezar precisamente con una conexión relacionada con este tema de control y que nos permita empezar a abordar el tema. Y hay un primer video que habla muy en lo general de Kodak y algunas decisiones que tomó en el pasado, etcétera. Y luego vimos este de McDonald's. Entonces, no sé si alguien quiere empezar con alguna idea de los videos que vimos, qué relación tienen con el tema del control. A lo mejor algunos de ustedes ya leyeron, me imagino, o empezaron a leer y a revisar lo que dice el libro, pero ¿cómo relacionamos qué tienen que ver los videos con el tema? ¿Alguna idea inicial? ¿Alguien que quisiera participar? Por favor, Sarabi. Bueno, lo que veo con relación con el texto, por ejemplo, en el video de McDonald's, Ujú, es que, por ejemplo, en el libro dice que una de las importancias del control es mejorar la respuesta a los clientes, y es básicamente lo que está buscando el video, es mejorar esa interacción al cliente para que obviamente haya un aumento en sus ventas y le sea favorable. Y ujú, también que, este, por ejemplo, bueno, en el otro video de Kodak, algo que bueno, que es como una contradicción, es que ahí no previnieron en el futuro, o sea, no previnieron, aún sabiendo que se estaban involucrando en tecnologías nuevas, como que no supieron ver más allá de lo que realmente podía tener el impacto, porque ellos se quedaron estancados, entonces no vieron más allá y no previnieron. ujú. Ok, perfecto. Entonces, esa falta de previsión y, bueno, también en mejorar la respuesta hacia el cliente del lado del video de McDonald's, etcétera, y más o menos es parte de lo que habla el texto y de lo que nos presenta en relación con el control. Ahorita lo vamos a ir aterrizando un poquito más específicamente. Nicole, por favor. Pues más que nada, pues el control es como la supervisión y pues el comparar los resultados como los que tienes con los que se supone que se esperan. Y la primera, pues como dijo mi compañera, cayeron en una miopía del marketing, yo creo, porque pues solo se enfocaban como en lo que vendían y así, y no se innovaron o se adaptaron a las nuevas tecnologías, pues por lo cual cayeron en bancarrota. Y en McDonald's, pues los resultados que habían obtenido son los primeros que tenían de que era el 40%, bueno, que todos se mantenían debajo del 80%, y ya después hubo un aumento del 30% en cuanto a su desarrollo, en cómo atender al cliente, su sonrisa, tener pues, la cabeza levantada, ofrecer alternativas, etcétera. Pues lo cual yo creo que es muy importante porque están como evaluando pues los resultados que ya tenían antes, pues para poder mejorar los futuros y tener un crecimiento. Ujú. Ok, entonces el poder lograr una mejora y el poder lograr un cambio específicamente en el desempeño tiene que ver con lo que vamos a platicar hoy y lo que de hecho presentan los autores del libro en relación con el control, ¿no? Entonces, me parece que son puntos muy, muy importantes en ese sentido. Alex Polanco, ¿alguna idea, alguna participación en relación con de lo que vimos en los videos? ¿Cómo lo relacionas tú? ¿Qué te llama la atención en relación al control, que es el tema del que vamos a platicar hoy? Pues sí, que por ejemplo McDonald's hizo como un proceso para que sus empleados puedan rendir mejor y eso llevarlo a un futuro, o sea, Ujú. llevarlo en su proceso de vida diaria en el trabajo y así poder sobresalir. Ok, perfecto, muy bien, gracias Alex. Eso es importante también y me parece interesante la parte de llevarlo a su vida diaria. Esa es una buena frase, yo diría. Muy buenas las tres aportaciones, desde luego. Pero se trata un poco de eso también el control, ¿no? Cómo las operaciones diarias, la vida diaria, las decisiones que vamos tomando todos los días deberían cambiar a través de mecanismos de control para poder mejorar el desempeño, para poder llegar finalmente a un objetivo, ¿no?
Bueno, a lo mejor me voy a ir refiriendo un poco a estos dos videos a mayor profundidad, conforme vamos avanzando en los conceptos de hoy y lo que vamos a ver hoy particularmente, y a otros ejemplos para tratar de aterrizar un poquito. Esto me parece que es un tema sencillo, con no muchos conceptos, como en otras ocasiones hay capítulos un poquito más largos, y sin embargo me parece muy importante que específicamente, bueno, lo que vamos a ver hoy, pues nos quede un poquito claro. Si pueden entrar al Padlet, entonces me gustaría empezar a ir aterrizando algunos conceptos que presentan los autores, pero empezar a desmenuzar las ideas clave en relación con este paso del proceso administrativo. También pensar un poco en términos de control, se le ocurrió a Fayol, bueno, y no es que también un día Fayol despertara y pensara en el control, ya había mucho trabajo previo, y además el control es algo que pues se ha venido haciendo a lo largo de los siglos y de toda la historia de la humanidad. Pero entonces, si pueden poner, por favor, aunque se vayan repitiendo, no importa, en un post, ¿qué es el control? ¿Cómo lo podemos definir? Independientemente de lo que diga el libro, ahorita nos metemos a lo que diga el libro, pero para ustedes, ¿qué es controlar? ¿En qué consiste? Entonces, ahorita en lo que escriben me voy a echar un traguito de café. Ahorita revisamos las ideas que tienen en el Padlet. Y en lo que van apareciendo. Ok. Bueno, es un proceso por el que los gerentes vigilan y reglamentan al personal. Ok. Vigilar, sin duda, tiene que ver con el control. Y le siguen escribiendo, ¿verdad? Control tiene que ver con evaluar, como dice Sarabi, sí, totalmente. Una parte importante de lo que hay que hacer para ver cómo vamos, pues es evaluar, ¿no? Y el control es la supervisión, tiene que ver con supervisión. De hecho, la supervisión directa o la supervisión que hace un jefe directo es uno de los tipos de control. Hay que evaluar, hay que comparar, eso es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los resultados obtenidos versus qué resultados queremos obtener, ¿no? Entonces, es muy importante. Es un mecanismo para evaluar y para verificar y evaluar los objetivos, como dice Alex, totalmente de acuerdo. Tiene que ver con dirigir y con vigilar, ¿ok? Quizá más con vigilar que con dirigir, porque dirigir a lo mejor nos estamos enfocando más en una parte, en el siguiente paso del proceso administrativo, que es la dirección. Sin embargo, creo yo que como viene acá el post de Rodrigo, dirigir está muy ligado a vigilar, ¿no? Porque finalmente de lo que vamos vigilando, lo que vamos descubriendo de esta evaluación o comparación de los resultados obtenidos, hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas que sin duda a lo mejor tienen que ver con lo que vamos a ver más adelante de dirección. Entonces, ahí creo yo que tiene mucho sentido. Es un proceso donde se asegura de evaluación de las actividades y las metas, ¿ok? Un mecanismo para vigilar y prevenir problemas. En parte es importante prevenirlos, la prevención es parte del control, ¿no? Conjunto de actividades para que la empresa tenga un mejor rendimiento. Desde luego, el control, una parte importante tiene que ver con mejorar el desempeño, con tener buenos resultados, y si hoy no estamos teniendo un buen rendimiento, pues entonces hay que tenerlo en algún momento de la vida, ¿no? Tiene que ver con dirigir y administrar, ok. Muy bien, muchas gracias por lo que llevamos hasta ahorita. Alex, bueno, dice que son sistemas que determinan metas y vigilancia para llegar a un objetivo deseado. Muy bien, entonces, uy, se me va acá, ya lo solté. Entonces aquí tenemos ciertas ideas clave, me parece muy interesantes, que podrían complementar muy bien lo que tenemos en el libro y que nos pueden ayudar a empezar la discusión del tema en relación con lo que dice el libro particularmente, pero
a ideas generales de la función del control o del paso del control dentro del proceso administrativo. Y entonces, bueno, si ligamos un poquito lo de los videos, lo que acaban de poner, las ideas que tenemos, pues vamos a ir aterrizando un poco estos conceptos clave que vienen en su libro. Bueno, vamos a hablar del control como un paso importantísimo, probablemente lo que más hacemos o lo que más hemos hecho en las organizaciones, en los gobiernos, digamos que en las actividades humanas desde la antigüedad es controlar. Ahí se nos ha dado muy bien. Y el control en ese sentido, ya pensando en aterrizarlo en una organización moderna, vamos a decirlo, es una serie de sistemas formales que, aunque también hay sistemas informales de control, que ahorita los vamos a platicar, que de alguna manera nos permitan, digamos, como un todo, primero necesitamos un objetivo, aunque el control como un paso importante del proceso administrativo está ligado a otros pasos, como puede ser la organización o la dirección, quizá con el que más embona, con el que mejor cuadra es con la planeación. Lo que hemos establecido en nuestra planeación le va a dar sentido, le va a dar orientación al control. Primero hay que tener metas, objetivos específicos que queremos alcanzar, y entonces sobre esas metas tenemos que monitorear, pues específicamente cómo vamos, cuál es la retroalimentación que vamos a obtener en relación con una meta en particular. Las organizaciones de ventas, sobre todo, o las áreas de ventas en una empresa, pues digamos que todo el tiempo están controlando o están verificando, están monitoreando cómo vamos en relación a las ventas, ¿no? Y si el número de artículos o el número de clientes que necesitamos tener, pues qué tan lejos o qué tan cerca estamos, ¿no? Cuando tenemos metas que probablemente se van a tener que medir, revisar, pagamos bonos por mes, por ejemplo, en términos de ventas, y ya estamos a punto de cerrar el mes, como por ejemplo nos está pasando ahorita. Todas las empresas que se mueven en relación a desempeño mensual y que tienen bonos mensuales, pues ahorita están ya paradísimos de los pelos y están tratando de vender o de hacer lo último que pueden, porque esta es la última semana en donde tenemos ese chance, ¿no? Probablemente hay una meta para el mes de octubre y contra el desempeño del mes de octubre, pues vamos a ver cómo nos fue, ¿no? Ahora, básicamente para que esto funcione y que tengamos que ser eficientes y eficaces, no vamos a medir y no vamos a revisar y no vamos a monitorear cómo vamos una vez al mes, ¿no? O digamos la última semana del mes para ver cómo vamos. Los gerentes en las organizaciones, pues generalmente están midiendo, están revisando el desempeño de su gente, las ventas, etcétera. Ahorita estoy poniendo un ejemplo de ventas, pero hay muchísimas otras cosas que hay que revisar, pues cada semana. De hecho, hay organizaciones, a mí me tocó trabajar en una, en donde el resultado de la venta se medía diario se reportaba, diario se veía cómo íbamos. En base a ello, los gerentes y los supervisores de cada sucursal o de cada zona, pues tenían que tomar decisiones todo el tiempo para ver cómo llegábamos. Y ya, pues la fecha fatal del cierre de mes, pues bueno, ya era casi resignarse o todavía tratar de hacer el último esfuerzo para poder tener un buen cierre. Bueno, en eso funcionan los sistemas de control, ¿no? Tenemos una meta, monitoreamos, evaluamos, como bien ustedes decían, necesitamos información que nos dé cierta retroalimentación para ver cómo vamos, y sobre eso vamos a tomar decisiones. Particularmente ya hablamos también de la toma de decisiones que nos ayuden a, pues, recuperar o manejar el desempeño. Bueno, también los autores nos hablan de 3 tipos de control. Si vemos la diapositiva, estos 3 tipos de control vienen en función, digamos, de un esquema de sistema. Es decir, cuando tenemos una actividad o cuando estamos trabajando en relación con un proceso, básicamente cuál es la etapa de entrada o de inicio, cuál es la etapa de conversión, es decir, cuando estamos ya en las operaciones o en las actividades para poder cumplir o lograr ese proceso,
y luego vendría una etapa de resultados, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de venta de seguros o de lo que quieran, pasteles, o cualquier cosa que se venda en este planeta. Y entonces estamos pensando en un resultado mensual. O pensemos también para las empresas en las que es muy importante medir el servicio y la satisfacción del cliente. Entonces, puede ser también un hotel o un restaurante. Entonces, vamos a ver un periodo, pensando en ese periodo de tiempo, en esta lógica de proceso. Entonces, pues vamos a comenzar el mes y vamos a empezar a establecer ciertos controles de inicio para arrancarnos. Y esos controles de inicio nos van a ayudar a tener un buen resultado y a tratar de prevenir cualquier error o cualquier problema que pudiéramos llegar a tener en el transcurso del mes, ¿no? A ese tipo de controles les vamos a llamar controles de entrada, particularmente, ¿no? Sí, adelante, Daniela, bienvenida. Qué bueno que ya te pudiste unir a la sesión. Bueno, entonces, básicamente, esa etapa de entrada nos va a decir, por ejemplo, de esa etapa de entrada, a lo mejor tenemos cierta información que los clientes nos han dicho el mes anterior de qué les gusta, qué no les ha gustado del servicio, ¿no? Y a lo mejor sabemos que no, al cliente le gusta que le digamos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de a qué hora lleguen al restaurante, y que le sonriamos, y es en lo que más hemos fallado en el mes anterior. Entonces, este nuevo mes vamos a arrancar con una serie de acciones que pueden ser que todos los días tengamos un pequeño entrenamiento o un video que estemos viendo nosotros como parte del personal de la importancia que tiene sonreír, estar practicando sonreír todos los días. Y a lo mejor es una actividad que hemos establecido que nos ayude a anticipar ciertos problemas y que el cliente a lo mejor tenga una percepción distinta del servicio, ¿no? Entonces, a este tipo de control le vamos a llamar control preventivo. Antes de que un cliente se vuelva a quejar de que no sonreímos, no decimos buenos días, y que a lo mejor esa fue la principal queja que tuvimos el mes pasado, pues vamos a hacer una serie de acciones que nos ayuden a corregir esta parte, ¿no? También tenemos controles que les llamamos concurrentes. Obviamente a lo largo del día, todos los días vamos a medir. Ejemplo, y pregunta también para ustedes. En este caso que es muy general que estoy planteando de un restaurante, pensemos, en donde es importante sonreír y decir buenos días, buenas tardes, ¿cuál es el mecanismo que nos va a permitir tener información todos los días de lo que piensa el cliente? Por mesero, por mesa, por cliente, de si estamos cumpliendo sus expectativas o no. ¿Cuál es la herramienta que nos puede ayudar a medir el desempeño en relación con esta parte del servicio? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o no en relación con el servicio? Sí, Aranza. ¿Pueden ser las encuestas? Ajá, claro. A través de una encuesta podemos llegar a tener una idea de si estamos sonriendo o no. Entonces, pues cada vez que un cliente va, seguramente ustedes han hecho alguna vez una o muchas encuestas de satisfacción al cliente cuando han ido a algún lugar. Y entonces, pues bueno, vamos teniendo resultados. Y puede ser que ahí la llevamos y de repente hay un día en donde salimos súper mal en el restaurante, o hay uno o dos de los meseros que salieron muy mal evaluados contra una meta que teníamos. Pensemos que a lo mejor del 1 al 5 es la escala que estamos usando en la encuesta, y nuestra meta pues es al menos que tener un 4.5, ¿no? Y de repente hay un día en donde todo el restaurante salió evaluado con 3. Entonces, contra ese resultado hay que manejar los problemas, y además de tener un 3, pues hubo 2 personas que se quejaron de que el mesero fue súper grosero y de que tenía malos modos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos ese resultado en el transcurso de la operación,
pues vamos a tener que aplicar un control que le llamamos concurrente, o que también es muy común, que le llamamos correctivo. También, sobre todo en industria, el término que más usamos es de control correctivo, es decir, ya pasó algo y chin, pues tenemos que hacer una serie de cosas para mejorar el desempeño. Entonces, a lo mejor tenemos que platicar con los dos meseros, tenemos que hacer una junta para evaluar qué fue lo que nos pasó, si fue un resultado general, y a lo mejor incrementar las acciones para capacitar y para estar supervisando todo el tiempo que estemos sonriendo, ¿verdad? Que digamos buenos días, buenas tardes, ahorita por poner un ejemplito. O cualquiera de los estándares que ustedes vieron, por ejemplo, en el video de McDonald's, que al final son estándares que están establecidos de desempeño y es el estar midiendo con mayor atención para ver qué hacemos, qué no estamos haciendo en esas actividades específicas de servicio, ¿no? Como ustedes vieron en el video de McDonald's, esos comportamientos que específicamente están relacionados con el servicio al cliente tienen un impacto y se pueden medir en, por ejemplo, el ticket promedio del cliente. Si no le estamos recomendando nada adicional, pues no vendemos nada adicional, ¿no? Entonces, ya el cliente lo quiera o no, esa es otra historia. Pero sí estarles recordando que la promoción del mes, que si quiere llevarse alguna otra cosa, un poco un beneficio. Quizás esa historia va a ir cambiando en el día a día, como decía Alex, porque a lo mejor hay productos que cada día en un restaurante como McDonald's o cualquier otro vamos a promover de manera más específica, ¿no? Vamos a poner una promoción y entonces hay que estársela recordando todos los días al cliente. Bueno, este es un tipo de controles que les llamamos concurrentes o correctivos del día a día, los problemas que van surgiendo, qué vamos a hacer para hacer que el desempeño regrese a donde tenía que regresar, ¿no? Y digamos que la etapa de resultados, vamos a tener un control por retroalimentación, es decir, en el caso de las ventas que manejábamos, ya cerramos el mes y pues ya se acabó octubre. Bueno, que llegamos o no al objetivo, qué tan cortitos nos quedamos, si logramos la meta a lo mejor, o incluso nos pasamos un poquito. Esa información que tuvimos de todo el periodo, todo lo que ocurrió, nos va a permitir evaluar en dónde nos atoramos, cuál fue la semana o cuáles son los días o los horarios más complicados para atender al cliente y donde nos cuesta más trabajo sonreír, etcétera, o decir los buenos días, qué podemos hacer, y como por anticipar, ya que pasamos por esos problemas a lo largo de todo el mes, qué vamos a hacer el siguiente mes, cuáles son acciones concretas que nos van a permitir evitar caer en esas situaciones y poder dar un buen servicio y tener un buen desempeño. A eso le llamamos control por retroalimentación. También el control por retroalimentación, por ejemplo, es cuando, digamos, se acabó un ciclo, o cuando, por ejemplo, metimos un nuevo producto y entonces después de haber introducido ese producto y de que el cliente lo probara, pues bueno, nos va a dar retroalimentación de si le gustó o no le gustó, qué cosas sí valora o aprecia de ese producto que se metió y qué cambios o modificaciones se requieren, ¿no? Entonces, bueno, son los tres tipos de control que tenemos, dependiendo de si lo vemos en una perspectiva de proceso, cuáles son los de entrada, antes de arrancarnos, digamos, a las operaciones, cómo vamos a prevenir cualquier situación que pueda ocurrir, lo que se nos va presentando en el día a día, que sería el control concurrente o correctivo, y ya cuando cerramos el proceso y tenemos el producto final, o cerramos el mes, digamos, en la parte de la operación, qué retroalimentación estamos obteniendo y con esa información qué decisiones vamos a tomar para mejorar el desempeño. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario, hasta aquí todo va bien. Bueno, okay. Muy bien. Luego también los autores, y esto es muy importante, perdón, antes de terminar, en la industria es muy importante también estos tipos de control, y el que más falla es el control preventivo. Yo, por ejemplo, ahorita recuerdo algunos clientes que he tenido como consultor a lo que me dedico, y platicando con ellos para ayudarles a hacer un plan de mejora en el desempeño de su empresa.
ha habido, sobre todo, digo, desde luego, ahorita estoy pensando en una empresa que tiene una lógica industrial donde se producen artículos, falla mucho el control preventivo. Lo que falla es que como no tienen tiempo porque tienen que cubrir un pedido rápidamente, digamos que esta parte de control preventivo y para quienes se dedican al mantenimiento preventivo de las máquinas, por ejemplo, pues entonces ya saben que hay un programa en donde hay que cada cierto tiempo pues darle una afinada a la maquinaria, hay que cambiar piezas, aunque todavía esté funcionando bien, para evitar que se nos descomponga media operación, ¿no? Y lo que termina ocurriendo es que como no cumplimos ese programa de mantenimiento preventivo, pues de repente truena una máquina y eso hace que te pare toda la línea de producción, pierdas dinero, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el control preventivo es muy importante. Por ejemplo, en el caso, en un caso más cotidiano, necesitamos hacer varios controles preventivos con nuestros autos, ¿no? Por ejemplo. Y pues una parte importante es cumplir con los estándares del servicio, ¿no? Del mantenimiento del servicio al auto. Y pues ya sabemos que es depende de la marca, ¿verdad? Y del año, pero probablemente sea cada 10,000 kilómetros o algunos cada 15,000 kilómetros o cada 6 meses, ¿no? Entonces a nosotros, pues, como no da lata el carro, pues, nos vale, pues pasan 7 meses, 8 meses o se nos barren los 10,000 kilómetros, no lo llevamos al servicio y es cuando de repente empezamos a tener algunas fallas y nos deja botado el carro a media calle, entonces tenemos que ir a resolverlo. Es la misma lógica o la misma dinámica la que tiene que ver con este tipo de control. Bueno, y en ese sentido los autores nos proponen 4 pasos específicos para el control en general. Si vemos un poquito también de lo que nos hablaban los videos, bueno, primero hay que fijar estándares de desempeño, metas específicas contra los cuales vamos a comparar el desempeño, como vimos en el video de McDonald's, ¿no? Entonces, tenemos un tiempo de servicio, tenemos un estándar de contacto visual con el cliente, por ejemplo, o de estar, dándole sugerencias sobre el menú, por decir un par de estándares o de normas de desempeño específicas, y además como meta es, bueno, pues ahorita lo estamos haciendo en un 60%, al menos hay que subirlo al 80% de los casos, o al 90 o al 100, ¿no? Entonces tenemos una norma de desempeño, medimos, como vimos en el video de McDonald's, comparamos ese estándar, bueno, si la meta es el 80, venimos de un 60 y ahorita andamos todo este día en un 75, pues quiere decir que el desempeño va bien. Hay que subirlo un poco más, pero lo podemos comparar y ahí podemos ver qué tan bien o qué tan atrasado vamos en relación con la meta y seguimos manejando el desempeño. A lo mejor le echamos una recordada a los vendedores o a los empleados que están en la tienda en McDonald's en dónde están fallando o en dónde les falta un poquito más, pero que van bien, ¿no? Digamos, para cumplir con la meta o el estándar de desempeño que hemos establecido y volvemos a evaluar. Si es necesario, hacemos acciones correctivas, ¿verdad? Si ya llevamos 2 días y no salimos de ahí, entonces hay que determinar qué vamos a hacer. A lo mejor necesita un descanso esa persona porque ya está harta o resolver un problema personal y por eso no está teniendo el nivel de desempeño adecuado. A lo mejor le damos capacitación adicional o yo le muestro cómo es que específicamente tiene que hacer el estándar de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son los 4 pasos que vamos a hacer. Fijar una norma de desempeño, medir, comparar, contra esa norma del desempeño. Si vamos bien, pues buscar la manera en que siga el desempeño funcionando. Si no vamos tan bien, empezar o aplicar acciones correctivas que serían de este tipo de control concurrente, ¿no? Entonces son 4 pasos muy sencillitos, que más o menos yo diría es el tipo de control que visualizó hace 100 años Fayol y que más o menos es la lógica que tienen todas las empresas prácticamente y todas las organizaciones en relación con el control. Ahora, toda la historia del resto del capítulo 11 en el libro, digamos que los autores lo ponen dependiendo de otros 3 tipos
tres sistemas de control específicamente, o tres cosas que hay que controlar en una organización. Si vemos la primera diapositiva, que hay tres tipos de control pensando en tres momentos o tres etapas en las que nosotros nos vamos desempeñando en función de un proceso. Aquí pudiéramos decir que se parecen un poco, pero digamos que son tres tipos de control que tenemos en relación con tres cosas, tres niveles en los que hay que meter controles, en los que hay que evaluar, medir el desempeño y hacer cosas para llegar a un objetivo particularmente, que sería a nivel de resultados, sería a nivel de controlar comportamientos o conducta, que sería a nivel de desempeño, pudiéramos decir, también es otra forma de entenderlo, y lo que serían a nivel de la cultura organizacional, a nivel de los valores que específicamente se tienen, control de grupo o control de clanes, que es el término que también utiliza el libro, ¿no? Pero es básicamente cómo la dinámica de grupo, las interacciones entre la gente que está trabajando en una empresa o en una organización, hay que controlarla, hay que manejarla para que las cosas funcionen de una mejor manera, que esta parte es súper importante y a la que también nos vamos a ir refiriendo hacia el final del capítulo. A ver, entonces, hay que controlar el resultado final, pero no nos vamos a esperar al resultado final, es lo que decíamos hace rato, en relación con las ventas. No voy a esperar a la última semana, ¿no? Tengo que verificar qué está pasando en el día a día y también entender, ok, el que no está pudiendo vender, ¿por qué no puede vender? ¿Dónde se está atorando y qué vamos a hacer para ayudarlo a corregir ese comportamiento? Ese es a nivel conducta. Y a nivel grupo es que todos están flojeando, ¿no? Y todos están teniendo un bajo desempeño porque están anímicamente cansados o porque para ellos lo más importante es convivir y la chamba es secundaria. Ese es un problema que a lo mejor tiene que ver con normas, con la forma en la que nos relacionamos todos. Entonces ahí hay que hacer algo a nivel grupo completito, ¿no? En relación con valores, con estándares de desempeño, con normas. Y ese tercer nivel es al que le llamamos control de clanes, control de grupo, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces, a ver, vamos a ir desglosando los tres tipos de control dependiendo de a qué nivel queremos llegar a controlar. Resultados de negocio, resultados en términos del desempeño, estamos llegando a la meta o no. Y aquí pensemos un poco en las metas que también en lo personal tenemos, ¿no? Bueno, yo quiero sacar 9.5 de promedio en mi semestre. Ok, entonces necesitamos controlar el resultado. Cada examen, cada tarea, cada periodo parcial, bueno, cuál es el resultado, cuál es la calificación que vamos teniendo en cada materia y el promedio que tenemos de todas las materias. Ese es a nivel control de resultados, a control de conducta. ¿Y qué estamos haciendo? Aquí, por ejemplo, ok, quieres 9.5 de promedio. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a estudiar? ¿No? A lo mejor la historia va a cambiar un poco por materia, depende de qué tan fácil o qué tan difícil se me hace, qué tanto me gusta o qué tanto no me gusta, pero cuál es el estándar también en relación con el estudio diario o repaso o leer o discutirlo con algunos compañeros, cuánto tiempo le dedico a hacer las tareas o los trabajos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas a nivel conducta que tenemos que checar. Y si empezamos con los resultados, las calificaciones, bueno, ¿cuáles son las calificaciones que sobre todo le interesan a una organización? Bueno, hay distintos tipos de resultados que queremos lograr en una empresa y tiene que ver con metas de ventas, tiene que ver con reducción de desperdicio en una empresa, que puede ser un restaurante, ¿no? Entonces, todos los insumos que se terminan tirando a la basura y que eso es dinero que tiramos a la basura, o materiales, materia prima en un proceso productivo, también en industria, que de repente llegamos a tirar a la basura porque se desperdicia, se compró de más, o a la hora de transformar una lámina de acero, pues desperdiciamos un 25% que termina tirado a la basura, en cómo lo cortamos, etcétera. Bueno, eso
son objetivos de reducir el desperdicio, aumentar las ventas, pero al final tiene que ver con la medición del desempeño en relación a la salud financiera del negocio. Entonces, ¿qué tan rentables estamos siendo? ¿Qué tanto dinero estamos ganando? Pensando en la lógica de una empresa con fines de lucro, pues desde luego el desempeño financiero es súper importante. Y que en ese sentido podamos medir cómo estamos logrando nuestros objetivos en relación con el resultado financiero o el desempeño financiero que estamos teniendo. Y bueno, aquí básicamente hay varias medidas de desempeño financiero que necesitamos, que necesitamos revisar y que necesitamos estar evaluando todo el tiempo en una organización. ¿Ustedes ya empezaron a ver razones financieras en alguna materia? O estoy casi seguro que no, pero... No, profe. ¿No? No. Ninguna de estas formulitas raras. Bueno, yo creo que de finanzas, para quien vaya a estudiar contabilidad, pues o esté estudiando contabilidad, contaduría y finanzas, esto es de lo más sencillo del mundo mundial. Para los que no lo estudian también, ¿eh? Son puras divisiones, ¿no?, que hay que hacer en relación con datos financieros. Y digamos que en alguna materia de finanzas, claro, necesitan tener clarísimo que tampoco es la gran cosa o no es tan complicado los conceptos que necesitamos para manejar estas medidas de desempeño financiero, o a esto que le llamamos razones financieras, que es lo que el libro nos presenta y que ahorita tengo en la diapositiva. Esto lo sacamos de los estados financieros, tanto del balance general como del estado de resultados, y me imagino que a estas alturas todos, sobre todo los contadores, pues tienen clarísimo los estados financieros y saben cómo sacarlos y cómo más o menos leer y entender la información general que vienen de estos estados financieros. Y sobre eso, para hacer este tipo de análisis que al final nos indique cómo va la empresa en relación con su desempeño financiero, pues es tomar, por ejemplo, rendimiento sobre la inversión, que es una razón financiera o una comparación financiera básica que se hacen en las empresas, pues es medir qué tanto rendimiento estamos teniendo sobre el dinero que le estamos metiendo al negocio. Y en consecuencia eso me va a decir, financieramente hablando, la calidad, que no necesariamente, porque a veces medimos esto a corto plazo, pero hay que verlo también en una dinámica de mediano y largo plazo. Pero básicamente lo que estamos haciendo hoy en el negocio y lo que le hemos metido de dinero a los inversionistas para adquirir ciertos activos, cómo nos está regresando en términos de utilidades, el dinero que estamos ganando en el negocio. Entonces, si nosotros tomamos de nuestros estados financieros, por ejemplo, los activos totales, ¿de dónde los sacamos? ¿De qué documento o de qué estado financiero los sacamos? ¿Alguien que me ayude? Todos llevan conta, ¿verdad? Seguro. O sea, la materia de contabilidad básica, o ya llevaron conta en la prepa. Entonces, ¿los activos de dónde salen? ¿De qué documento puedo tomar la cifra de los activos totales de un negocio? ¿Nadie tiene idea? ¿Nadie es contador acá o va a ser contador en el futuro? A lo mejor no, que no me acuerdo las carreras que están estudiando. No sé, profe, iba a decir acciones, pero no sé si esté bien. No. Acuérdense que, por ejemplo, de los estados financieros están el general y el estado de resultados. ¿Sí los ubican? A los dos, o no han visto eso todavía. Sí, sí, sí. De esos dos, ¿de dónde tomamos la información? ¿De dónde salen los activos? ¿Dónde los podemos checar? ¿No? Se me hace que no van tan bien en conta. Bueno, los activos totales, no los voy a torturar con eso porque esta no es clase de conta, pero los activos totales nos van a salir del balance general, ¿no? O sea, en el balance general están activos, pasivos y el capital contable, acomodaditos así, en sus columnas y todo. Los activos no estarían en el de resultados, están en el balance. Y lo que sí vamos a sacar del estado de resultados es la utilidad.
ahí sí viene. Acuérdense, el estado de resultados empieza con las ventas o los ingresos que tenemos, menos el costo de ventas, luego menos todos los gastos de operación, los impuestos que pagamos, y entonces hasta al final, nos queda el último renglón del estado de resultados, pues es la utilidad o pérdida que tuvimos en un periodo de tiempo, específicamente. Por eso en inglés, a la utilidad también le llamamos, este es un término que se usa mucho en los negocios, literal, el bottom line o la línea de hasta abajo del fondo, que es la última línea del estado de resultados. Entonces, cuando hablamos del impacto en el bottom line, pues es prácticamente el impacto de la utilidad o en el resultado final del negocio. Entonces, digo, para ubicar, esto sí es bien importante, seguro, nada más como comercial, y no se preocupen porque no se los vamos a preguntar en el tercer parcial, o sea, ejercicios o algo así por el estilo. Solamente lo estoy tocando como para ver que estas medidas de desempeño financiero son importantes y de estas habla el libro en particular, pero en algún momento de sus carreras en negocios, y sobre todo los que son contadores, que me parece que no hay nadie aquí que esté estudiando conta, pero por ejemplo, los que estudian administración, los que estudian recursos humanos, los que estudian negocios internacionales, pues alguna materia de finanzas van a ver un poquito más avanzada después de contabilidad, y ahí van a ver un capítulo o una parte de razones financieras. Entonces lo que tienen que ubicar muy bien, y me imagino es el objetivo de este semestre para quienes lleven contabilidad, la materia de contabilidad, pues es escanear e identificar muy bien la información que hay en el balance general y escanear e identificar muy bien la información que hay en el estado de resultados. Y aquí, digamos, como gerentes, como responsables de un negocio, pues vamos a checar, por ejemplo, el rendimiento sobre la inversión. Pensemos, la empresa que quiere expandirse y crecer y abrir 10 sucursales de su restaurante o de su tienda, por poner un ejemplo genérico. ¿Cuánto dinero necesitas por tienda para abrir cada una de las tiendas, no? Y entonces, el tener tu local, tus instalaciones, a lo mejor no lo vas a comprar, lo vas a rentar, ¿no? Pero le tienes que echar una pintada, hacer mantenimiento, hacer una serie de adaptaciones, comprar las mesas o el mobiliario, los estantes, todo lo que necesites para arrancar tu sistema de punto de venta. Y entonces todo eso te va a dar tus activos totales. Y a lo mejor dices, bueno, yo con 100,000 pesos, que relativamente es una inversión modesta, abro mi tienda. Ok, perfecto. Ahora, esos 100,000 pesos son tus activos totales. Y vamos a pensar que durante todo el año, arrancamos el 1 de enero, ahorita para que sea muy clara la comparación. Y bueno, no pensemos que todo el año, porque a lo mejor es muy dramática la cosa. Pero durante los primeros 3 meses del año, ganamos 20,000 pesos. No, ganamos en utilidad, es decir, lo que vendimos, cubrimos los costos y la utilidad que nos quedó antes de pagar impuestos fueron 20,000 pesos en los 3 meses. Y le invertimos 100,000 en los activos totales que tenemos para que la tienda pueda funcionar. Esa es una medida de rendimiento sobre inversión. ¿De cuánto estamos hablando del rendimiento sobre la inversión? Si dividimos 20,000 pesos entre 100,000 de los activos totales, ¿qué resultado nos da? ¿Alguien que me ayude con la cuenta? ¿Cómo, profe? ¿Perdón? Se me trabó. ¿Qué acaba de decir? Sí, que de lo que estamos viendo de la razón de utilidad, dentro de las razones de utilidad, la de el rendimiento sobre la inversión. Si le invertimos 100,000 pesos en la tienda que abrimos y en los primeros 3 meses esa tienda nos ha dado utilidades por 20,000 pesos, ¿cuál es el rendimiento sobre la inversión? Que si aplicamos esta formulita que tenemos ahí, es dividir los 20,000 pesos que ganamos entre los 100,000 pesos que tenemos en activos totales, que fue lo que nos costó abrir la tienda, por todo lo que compramos, por el equipo, los materiales, la instalada del local, etc. ¿Cuál es el rendimiento sobre la inversión como medida? ¿Alguien que me ayude? Me dio 0.2. 0.2. 0.2 prácticamente sería el 20%, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir el rendimiento sobre la inversión? Bueno, de los activos totales que tenemos, que la inversión que hicimos en activos para empezar a operar, pues la utilidad, el rendimiento sobre la inversión es, en 3 meses ha regresado un 20%, ¿no? Eso hay que compararlo. ¿Eso es bueno o malo en relación con el objetivo? No, pues que esperábamos al menos recuperar un 30% en ese mismo periodo de tiempo. Pues quiere decir que vamos un 10% abajo, ¿no? Que a lo mejor deberíamos ya para el primer trimestre haber recuperado un 30% de la inversión en activos y pues lo que estamos recuperando es un 10 menos. Entonces, para eso nos sirven las razones financieras, que es simple y llanamente pues una división, pero esa división nos tiene que ayudar a entender qué tan rápido está regresando el dinero. Por ejemplo, lo que estamos ganando en la tienda, a lo mejor puede haber una tienda que tenga el 5% de rendimiento sobre la inversión, le metimos 100,000 pesos y en 3 meses hemos ganado 5,000, que seguramente ese o peores resultados son los que tenemos en muchas empresas ahorita, sobre todo con la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, el rendimiento sobre la inversión en algunos casos puede ser bajísimo. Hay negocios excepcionales en donde, por ejemplo, abrimos una tienda con 100,000 pesos y de repente en 3 meses puede resultar que ya vendimos esos 100,000 pesos. Eso sería prácticamente, si tenemos 100,000 pesos de utilidad en 3 meses y le metimos 100,000 pesos a los activos, ¿de cuánto estamos hablando del rendimiento sobre la inversión? ¿Cuál sería ese resultado? 100,000 pesos vendimos, sino ganamos, estamos hablando de utilidad. 100,000 pesos invertimos en activos, entonces si dividimos 100,000 entre 100,000, ¿cuánto nos da? Pues el 100%, ¿no? Claro, el 100%. Entonces tenemos un 100% de retorno sobre la inversión en 3 meses, pues no suena nada mal, ¿no? O sea, los 100,000 pesos que sacamos de nuestra bolsa o de nuestros ahorros para abrir esa tienda, ya regresaron en ganancia en 3 meses. O sea, la verdad, relativamente rápido. Entonces, bueno, para eso nos sirven las medidas de desempeño financiero, ¿no? Otra importantísima de utilidad es el margen de utilidad bruta, que me imagino que todo mundo ubica. La división, perdón, el dato que tenemos en el numerador acá arriba, que son ventas menos costos de ventas, que digamos es, yo vendo una taza y yo la compro a 100 pesos y la vendo en 120, bueno, mi margen de utilidad prácticamente va a ser el porcentaje que le voy a ganar a la venta contra el costo de ventas, ¿no? Particular, la diferencia entre los ingresos que voy a tener o las ventas que voy a tener por el producto, entre ese margen que me va a quedar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi costo o mi precio de venta, lo que yo voy a terminar vendiendo por una tasa son 120 pesos, eso es lo que va a aparecer en el denominador de la división, pero 120 pesos si la compro a 100 pesos, entonces 120 menos 100, me van a quedar 20 pesos en la parte de arriba, entonces mi margen de utilidad es el 20%, ¿no? O bueno, menos del 20%, es 20 entre 100, que entre 120, perdón, 20 entre 120, que es el precio de venta, debe ser como 17%, algo así por el estilo, ahí sí hacen la cuenta, o sea, es un poquito menos del 20, pero ahí que me va a decir que por cada artículo que vendo, cuál es el margen de utilidad que me queda, ¿no? Ahora, eso si lo vemos por artículo, pero si vemos todo lo que se vendió, por ejemplo, en una tienda que vendemos 50,000 cosas de distintos tipos, en una tiendita de la esquina, pues hay que ver cuál es el margen de utilidad bruta que están teniendo. Todo lo que son sus facturas o sus notas de los artículos que compraron contra todo lo que vendieron en el mes. Bueno, ¿cuál es esa diferencia? La vamos, digamos, todo lo que vendieron menos todo lo que compraron, entre todas sus ventas, ese es el margen de utilidad bruta que van a tener, ¿no? Y hay márgenes de utilidad, por ejemplo, muy buenos. Los restaurantes, en general, antes de la pandemia, sobre todo ahorita seguro la historia cambió, pero hay negocios que tienen un margen de 50%,
o de 60%, ¿no? Porque a lo mejor compran sus insumos a un precio, pero, digamos, transformando la lechuga, la zanahoria, la papa, la carne, etcétera, en un platillo, pues lo que compras pueden ser 20 pesos, pero cuando lo transformas y prácticamente lo vendes, pues te da un platillo de 120, 150 pesos, ¿no? Pues hay negocios con un margen de utilidad muy, muy grande. Hay negocios que tienen un margen de utilidad del 5%, hasta el 3%, que está muy castigado lo que se te queda de utilidad bruta. Entonces, bueno, esta es una medida para ver si estamos teniendo un buen desempeño en relación con la utilidad o no. Y sobre eso hay otras medidas de desempeño financiero. De estas dos que son razones de utilidad, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Porque no vaya a ser, ya saben cómo son los exámenes que de repente ponemos departamentales, que lo más probable es que igual y venga un ejemplo de desempeño financiero y no tanto una definición. Entonces, yo lo que quisiera es, sin meternos a cálculos muy complejos, pero que entiendan a qué nos referimos con cada una de estas razones, muy en lo general. ¿Hasta aquí con estas dos vamos bien? Yo sí tengo una duda, profe. ¿Sí? En la segunda fórmula ve que Sí. dice que es ventas menos costo de ventas, si no me equivoco. Ajá. El costo de ventas, ¿qué involucra? El costo de ventas depende de la empresa, es buena pregunta, pero por ejemplo, si somos así hablando muy, muy en lo general, si somos una empresa que se dedica a vender cosas que compramos, o sea, por ejemplo, una tienda tipo el Oxxo, una tiendita de la esquina, básicamente el costo de ventas es lo que a ti te cuesta comprar todos los productos o artículos que tienes en tu tienda, ¿no? ¿A qué precio se lo compras a todos tus proveedores? Y la venta, pues es el precio al que tú le enjaretas ese mismo artículo a tu cliente, ¿no? Y más o menos esa es como la lógica que tienen. También dentro del costo de ventas están algunos otros gastos que están relacionados directamente con las ventas, como pueden ser, por ejemplo, comisiones que le pagas a un vendedor. Y entonces, bueno, de lo que estás vendiendo, pues de ahí tienes que sacar una parte del dinero para pagarle a los proveedores y una parte del dinero para pagar las comisiones que le tienes que pagar a tus vendedores, ¿no? Entonces, eso también está dentro de lo que son costos de ventas, los gastos como están, que están